Les saluda con mucho agrado su amiga Araceli Petal. Y en este hermoso miércoles que el Señor nos ha concedido de vida para poder tener otro tema bíblico, especialmente en nuestro hermoso curso para consejeras bíblicas. Así que doy una cordial bienvenida. Estábamos en espera que nos dieran entrada y ya sucedió. Así que un abrazo grande, Alma, Edith, Irma, Emma, Lucy, Miriam, Nati, Nelly y Vero. Bueno, tenemos un buen grupo para iniciar, esperando que luego se puedan añadir otras más, siempre con esa expectativa de qué será aquello que el Señor nos permita experimentar esta noche. Fíjate, hoy vamos a estar hablando en nuestro tema 9, algo que es muy importante tanto para la vida personal como para el llamado a la consejería, ¿verdad? Y es la verdadera pureza sexual. ¿Y dónde vamos a encontrar una definición correcta acerca de esto? Es la que Dios, el Creador, nuestro Creador, expresa en su palabra y espera de sus hijas, ¿sí? Y ahí en Mateo 5, parte de la expresión de Jesús acerca de ser bienaventurada, en el verso 8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios, ¿sí? En otra traducción dice, bienaventurados, dichosos, más que felices, los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Entonces el corazón puro, mis hermosas, solo puede ser así. No hay otra manera, ¿eh? No hay otra fórmula, no hay otro camino, sino solamente cuando el Señor lo purifica, nuestro Dios. Porque lo humano y natural, pues es imposible, ¿verdad? Nacimos en pecado. Y ahí te van algunos ejemplos, ¿no? Es bien tremendo cuando hay una criatura que nace a causa de la fornicación, que es relaciones de solteros, íntimas de solteros, o fuera del matrimonio, se le llama adulterio, ¿sí? Por una violación, por un incesto. Esto es bien tremendo. Entonces, el asunto con estas personas, yo no las menosprecio, no las señalo, no las juzgo. Yo simplemente digo que en la experiencia que he tenido del trato en esta área a muchas mujeres que viven esta circunstancia, es que hay una fuerte predisposición desde muy niñas para participar en la impureza sexual, a veces violentada y en ocasiones atraídas. Pero déjame te digo algo más. Aun cuando nacemos de una relación matrimonial donde hubo un enlace mayormente civil, que es cuando se establece un compromiso, porque Pablo enseña ya en Romanos 13 que debemos de someternos a nuestras autoridades. Y en nuestros países, la autoridad, la ley, nos habla a hacer un contrato civil, ¿sí? Pero ¿cuántas veces se hace ese contrato después de vivir juntos un tiempo? O se casan y piensan que por casarse en la iglesia se va a quitar el problema del pecado de fornicación siendo solteros, ¿verdad? Y piensan que una linda boda, una bendición sacerdotal, ya con eso se alivió. No, y entonces es cuando hay relaciones del novio, de la novia, entre ellos o con otras personas, entonces esos hijos de alguna manera van a tener también una predisposición a lo impuro. Ahora, si en el lapso del matrimonio hay infidelidad, hay adulterio, hay engaño de uno, del otro, de los dos, los hijos quedan expuestos.
Y es por eso que tenemos que ver este problema que es tan común que mucha gente lo ve así como que así es la vida, así me tocó vivir, ya que, pero cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en respuesta a que todas nacimos en pecado, ¿sí? El pecado original. Y entonces el lograr esa bienaventuranza de parte de Dios, esto va a ser la obra purificadora que Él haga a nuestro favor, ¿sí? Así que tenemos que tener mucha conciencia de lo mucho que tú y yo necesitamos ser purificadas. Y esto se logra mediante el arrepentimiento, la confesión de los pecados, y entonces el Señor nos limpia. Fíjate lo que dice un primer pasaje bíblico. Vamos a ver varios pasajes bíblicos. 1 Corintios 30:31. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Se está refiriendo a Cristo Jesús, ¿eh? Él es la sabiduría. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. O sea, la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo hace posible que nos podamos acercar a Dios, recibir pureza y el llamado a santidad. Por lo tanto, dice Pablo, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Entonces, aquí vemos que un beneficio espiritual, como lo menciona aquí, la justicia, la pureza, la santidad, son acciones que solo le pertenecen a Dios y Él las hace emanar de su presencia poderosa a sus hijas, a sus hijos, para que podamos obtener la pureza en cada área de nuestra vida. Ahora, la pureza de Dios en la Biblia, la de Dios, se entiende por su naturaleza intrínsecamente santa, libre de toda impureza, pecado y corrupción. Acuérdate lo que dice la Escritura. Dios es santo, 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 que se manifiesta en la santidad de su ser y de sus acciones. Así que cuando el Señor ejecuta justicia, lo va a hacer con santidad. Cuando el Señor se indigna, se enoja, ¿sí? Lo va a hacer con pureza y santidad, ¿sí? No es como el ser humano nunca. La pureza del Señor también se refleja en sus mandamientos y el llamado para sus hijas para que vivamos así. La pureza es clave en la vida con Dios, libre de impurezas, vivir en santidad, reflejando su imagen. ¿Sí? Fíjate lo que dice Filipenses 4:8-9. Y es algo que hemos venido tratando mucho en nuestro curso de mujer a mujer. Y ahora en este curso para consejeras es importante que tú le prestes atención a esto. Yo le llamo Filipenses 4:8-9, yo le llamo un cristianómetro, si se le puede llamar así, ¿no? En la forma de pensar como aquí se describe, se está viendo si en nuestra vida hay pureza o no, y pureza en varios aspectos, ¿verdad? Dice el apóstol, y ahora hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes.
Y para mí es así como un examen para que tú y yo demos un repaso y está hablando de, pensamos en esto constantemente, es lo que domina nuestros pensamientos, lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, lo que es digno de alabanza, lo que es excelente. Eso es lo que domina tu mente de manera constante y regular, ¿sí? Porque entonces vemos que este pasaje es todo un desafío de obediencia, una para examinar delante del Señor, sinceramente, si tenemos otro tipo de pensamiento, sobre todo lo opuesto a lo que aquí describe el apóstol. Entonces, este pasaje es muy conocido y mucha gente lo puede saber de memoria y lo cita a la ligera y lo repite rápido, pero no es para que tú lo sepas en la memoria, sino para hacer un examen. Y yo diría que este pasaje tenemos que repasarlo con cierta frecuencia para evaluar qué tanto nuestra mente ha ido siendo purificada por el Señor, que nos lleva a la renovación y transformación. Pero en esta noche, llevar este examen a la forma personal, o sea, cada una, en el área sexual. ¿Por qué? Porque esta área de nuestra sexualidad ha sido muy golpeada por el enemigo, por el mundo, por el diablo, ¿verdad? Ese enemigo que parece invisible, pero muestra sus efectos, y por nuestra propia carne, ¿sí? Y esto se da cuando la mujer llega a tener en el área de su sexualidad una experiencia violenta, abusiva, de maltrato, ¿verdad? Y entonces, a mí me preocupa mucho que tu vida, no importa la edad que tengas, vayas con el Señor y le pidas que Él te examine y que su espíritu te revele aquello que muchas veces yo he visto a muchísimas mujeres que tuvieron muchas alteraciones de niñas, de adolescentes en esta área de impureza sexual, consciente o no, voluntaria o obligada, acompañada de ignorancia, acompañada de rebelión y acompañada de pasión, de confusión y de influencias nocivas, ¿verdad? Todos esos noviazgos precoces, donde a edad muy temprana, 13, 14 años, empiezan con besos apasionados, con caricias íntimas, ya desde ese momento donde están tan chicos, tan jovencitos, el pensar que aman es la más absoluta mentira, porque el amor no hace nada indebido. Entonces, participar de estas cosas por nuestra rebelión, porque no, yo amo, no, a mí me aman, ¿verdad? Entonces necesitamos ese trato de parte de nuestro amado Señor. Entonces, ahorita yo te invito para que prepares todo tu ser, que te dispongas, no pienses que ya Dios ya hizo todo y que no le falta nada que hacer. No, hermosa, son procesos del Señor y muchas veces uno de los indicativos que se pasó por esa violencia, por ese abuso, por esa precocidad, es que la mujer se siente devaluada. Y entonces escucha el mensaje de la autoestima, ¿no? Ah, yo tengo que escuchar eso porque yo no tengo ninguna estima buena, tengo la estima muy baja. Y puede ser en parte por causa del pecado sexual, en este caso de otros, ¿sí? Hacia nuestra vida. Vamos a ir ahondando acerca de esto. Para toda definición, escucha, y explicación de lo que es la pureza sexual, no hay más que ir a la palabra del Señor, buscar y encontrar. Porque escuchamos mucho, ¿no? Dios dice, la palabra dice sí, pero no lo buscamos. Si ahorita yo te dijera, como un examen sorpresa, ¿te acuerdas cuando en la escuela nos hacían examen sorpresa que no habíamos estudiado? Y que yo te dijera, ahorita no lo voy a hacer, ¿eh? Pero si alguien tiene bien claras las escrituras que hablan en contra de estas prácticas impuras, ¿sí? Entonces, ahí por WhatsApp me mandan las citas bíblicas. Pero la gran mayoría de cristianas
no tienen muy clarito la cita, el libro, el verso, el capítulo, cuando Dios da instrucción para una sexualidad santa y para una reprobada. No lo saben, han escuchado, saben, pero no lo tienen. Entonces, vamos a la definición de esto. Entonces, si queremos definir bien lo que es la pureza sexual, tenemos que alinear todo concepto o idea personal del mundo y de la carne, ¿sí? Y porque requiere prestar atención y cuidado para que podamos recibir, sí, la instrucción, pero también la corrección, porque crecemos con muchos tabús, crecemos con muchas mentiras, crecemos con muchas ideas equivocadas, ¿no? Y yo nada más te voy a contar una que la he platicado en otros espacios, y si no la has escuchado, para que veas, ¿no? Yo tendría como unos 13 años, 14, y una amiga, de igual, inmadura que yo, me hizo un comentario y me dijo, yo escuché que si tú tienes relaciones íntimas de día, no te embarazas, pero si las tienes de noche, sí. Fíjate nada más, qué burrada. Y yo creí eso. Ahora, yo no tenía una práctica sexual, pero me quedo con esa idea, ¿no? Que si es durante el día, no hay embarazo, pero en la noche es más factible. Y yo no sé, yo no me acuerdo del nombre de esta amiga, yo no supe más de ella, pero así como esas ideas, ¿sí? Hay, por lo mismo que en las casas paternas no hay instrucción correcta, ¿sí? Y luego en las escuelas hay mucha información biológica, pero no le enseñan al adolescente mayormente, al del primaria, desde primaria y secundaria y prepa, pero mayormente en estas etapas no le enseñan qué hacer con sus atracciones, con sus perversiones, con esas imágenes pornográficas, con esa idea equivocada de amor a primera vista y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir, no importa la edad que tengas, tenemos que ir a recibir la instrucción y la corrección para aplicarlas a nuestra vida personal. Una consejera, como yo te decía en el mensaje, sabia y prudente, ha de seguirse preparando en cada aspecto de su vida y de manera muy particular en el de la pureza sexual, porque este es un tema bíblico que el Señor reprueba terminantemente. ¿Sí sabes eso? ¿Sí? Fíjate, te voy a poner dos ejemplos. Si una pareja de novios tenían relaciones íntimas, el juicio en medio del pueblo, ¿sabes cómo era? Que los mataban a pedradas. Si era sorprendido un hombre o una mujer casados o una metida con un casado en pleno acto de adulterio, los mataban a pedradas. De ahí viene la historia que nos narra Juan el apóstol de la mujer adúltera, que la llevaron delante de Jesús, ¿te acuerdas? Bueno, ese era el juicio. No era una caricia, un mira, vete y procura portarte bien. No, los mataban a pedradas, ¿no? Entonces, el asunto de la sexualidad es que se hace, en la relación íntima, se hace una fusión de cuerpos de tal manera que el Señor llega a decir en Corintios 6 que cuando se une un hombre, y aquí uso el término ramera, fíjate, se hace una sola carne con ella. Entonces, esa situación es muy comprometedora. Y hay personas que lo toman a la ligera, ¿no? No, yo me cuido para no embarazarme con uno, con otro, con otro. Y entonces fueron enrollándose y atándose a esas personas que aunque haya sido una sola vez o no las volvieron a ver, sigue habiendo ahí algo que les une, que es el poder del pecado, ¿verdad? Entonces, y afecta mucho, así como te digo que la mujer en este caso, nosotras, nos podemos sentir devaluadas, que no tenemos valor, sucias, inútiles. Y fíjate que esas mujeres que viven esta experiencia
y que creen a esos sentimientos. Muchas veces son las que aceptan una relación abusiva, violenta, vulgar, grosera, pero piensan que eso es lo que merecen. ¿Por qué? Porque no valen, porque no fueron vírgenes. ¿Ves? Y toleran ese tipo de trato. Ahora, no queda nada más allí, sino que para acercarse a Dios, no. El enemigo les tiene bien engañadas diciéndoles que Dios es santo y no les va a poder perdonar esa maldad. Entonces, son mujeres que resisten a escuchar de Dios porque saben que Él es santo, pero se sienten tan sucias y luego escuchan el mensaje de salvación y de perdón y no terminan ellas de estar convencidas para recibir ese perdón. Por eso es bien grave, ¿no? El Señor Jesús nos enseña mucho. Si tú te fijas, Él ministró a mujeres que tenían conflicto en el área sexual, ¿sí? Ahí estaba yo escuchando el relato de la mujer del flujo de sangre. Es un conflicto en su área sexual, como muchas ahora. Tú no tienes una idea la cantidad de mujeres con quistes en sus senos, en sus partes nobles, papiloma humano, la famosa endometriosis, la irregularidad menstrual, esos cólicos, esa esterilidad, esa falta de funcionamiento hormonal correcto, esas trompas, esos ovarios afectados, todo eso. Y Jesús se acercaba a sanarlas, a limpiarlas, a purificarlas, a perdonarlas, ¿sí? Y es maravilloso cuando tú ves en el Evangelio ese trato tierno, compasivo, amoroso del amado Salvador. Y fíjate que si tú observas el Evangelio, lo hace de manera personal. Esa ocasión que le trajeron a la mujer y todo el mundo estaba listo para apedrearla, cuando tiene ya una plática con ella, es cuando le pregunta, primero hace la pregunta, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y nadie lanzó ni una sola piedra, se fueron. Y cuando se quedan a solas, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y dijo, ya no hay nadie. Y en ese tiempo el Señor examinó su corazón y trató con su vida, su sola presencia santa, trató con su vida en un verdadero arrepentimiento y la despide diciéndole, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate, ella tuvo la oportunidad de no pecar o de seguir pecando. Ya ese es otro asunto que no nos narra la escritura, pero tenemos que darnos cuenta, así como el salmista, cuando escribe el Salmo 51, que fue una respuesta a su pecado de adulterio, fíjate lo que dice. 51:5. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Por eso te digo, no hay una relación íntima perfecta, aunque haya sido. Yo me mantuve virgen, no tuve relaciones con nadie hasta que me casé. Y qué bueno, pero ¿qué tal los oídos? ¿Estaban vírgenes? Los ojos estaban vírgenes, las manos estaban vírgenes, los labios estaban vírgenes. No, ¿sí? Entonces, con la guía de la palabra del Señor hoy, vamos a hacer este examen delante de Él para que si alguna de ustedes ya ha venido tratando esta área, ¿verdad? Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Pero aquella que vivió, escúchame bien, un intento de violación, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, o una violación. Ella necesita un trato aparte, no general, porque nunca va a tener los efectos tan fuertes, ¿sí? Una de ellas, te decía, era ese sentirse que no vales nada, ¿sí? Y entonces permites todo tipo de trato abusivo porque no vales nada. Pero la otra, el rencor y la amargura, el resentimiento hacia el ejecutor de ese hecho nefasto. Y que humanamente cuando yo les doy el mensaje y les digo, tienes que perdonar a tu agresor, no, se enojan conmigo.
es que yo no lo dije, lo dice Dios, lo dice Dios. Entonces, el perdón es un acto espiritual, pero ¿cuándo se puede dar el perdón? Cuando hemos recibido el perdón divino. De otra manera es muy difícil. Entonces, en esta noche vamos a estar tú en tu comunión con Dios y atenta a este mensaje para que Él purifique tu sexualidad y pidiendo ese trato sanador, libertador, perdonador en cada etapa de nuestra vida. Yo no tengo duda, aunque hemos tratado este tema, que a alguna le van a venir recuerdos, le van a venir escenas, le van a venir algo así que el Espíritu Santo se los va a traer, pero no para señalar y condenar, sino para perdonar y reconocer, ¿verdad? Entonces, toda idea o acción, pensamiento impuro, el Espíritu Santo lo va a sacar a la luz porque es su promesa, ¿sí? Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan 16, 7 y 8. Palabras de Jesús. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Es cuando Jesús ya está diciendo que va a morir, ¿verdad? Y que se va a ir, ya no va a estar entre ellos. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Y está hablando del Espíritu Santo, de la promesa. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Si tú lees con atención Juan 16, habla más acerca del Espíritu Santo, que va a ser Dios mismo, no es un tercer Dios, no, es Dios mismo en la obra espiritual, donde va a lo profundo de nuestro corazón y ¿qué crees? Va a sacar a la luz lo oculto, porque muchas veces se vive tal vergüenza, tal humillación, tal condenación, que preferimos olvidar y suponer que no pasó. Sin embargo, sí pasó, ¿verdad? ¿Qué nos hace impuras, hermosas? Dice Efesios 4:21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, verso 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida, y presta atención a esta palabra, por la sensualidad y el engaño. ¿Qué es la sensualidad? ¿Sí? Yo estaba reflexionando en la mañana, repasando nuestro tema, y veo que la atracción que empezamos a experimentar entrando a la adolescencia, algunas se pasan un poquito antes de la adolescencia, de ser atraídas por los chicos, ¿verdad? Cuando antes eran las puras amigas y de momento, ay, ¿cuándo aparecieron estos chicos que están tan guapos que me gustan mucho, ¿no? Y es natural que una mujer se sienta atraída por un hombre. Eso es natural. No necesariamente es amor, no lo es. Es atracción, es gusto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esa atracción no es nada más física, sino sensual? ¿Cuál es la atracción sensual? Y ahorita tú te vas a acordar de experiencias donde tú estabas siendo atraída, pero la mirada de esa persona, no de todas, aún adolescentes, literal te mira y te quita la ropa con los ojos. Ahora, no se queda tan solo en el chico que te atrajo. A veces es el maestro de escuela, a veces es el chofer del autobús, en ocasiones es el vecino. Fíjate. Y dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Es? Esta es lo que nos hace impuras. En nuestra naturaleza pecaminosa con la que todas nacimos, que nos lleva a una manera de vivir corrompida, inmoral, impura, pero aunque sentimos estorbo, aunque sentimos que no es correcto lo que vemos, lo que hacemos o lo que vemos que hacen otros, ¿verdad?
estamos en un mundo de normalidades, ¿no? Y vamos a hacer normal esto y la gente empieza a publicarlo y a proclamarlo y ya no se ve tan malo, pero la palabra del Señor dice que la sensualidad y el engaño corrompe. Y luego nos da cómo superar esto. Verso 25. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Por eso les decía, hermosa, la importancia de alinear todo concepto que tenemos, empezando por nosotros, nuestra sexualidad, ¿sí? A la palabra del Señor, a su plan, porque Él, a mí me queda bien claro, tú, hermosa mujer, que fue Dios quien decidió que fueras mujer. Es algo que ni tus papás eligieron. Ya si les salió el deseo, bueno, pues coincidió, pero Dios es el creador de tu vida y tu respirar junto con tu sexualidad, igual lo hace con el hombre. Y entonces dice ahora, pónganse la nueva naturaleza, que es en Jesucristo, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces el llamado, por eso él dice que nos llama a la santidad. No significa que seamos perfectas, libres de error y libres de pecado. No, no. Apartadas para que Él siga haciendo su obra como lo ha planeado desde el principio. Como te decía el Salmo 51, expresa el salmista esa convicción que le traía el Espíritu, que desde el vientre de su madre, por eso te digo, no hay de que, ay, no, yo soy hija, mis papás se casaron por la iglesia, mi mamá salió de blanco, tenemos ahí la foto. No es garantía. Aquí está diciendo el salmista que desde el vientre de su madre, él estaba con necesidad de salvación. Entonces, tenemos que basarnos en la verdad de Dios para poder examinar esta área de nuestra vida. Nada de emociones, nada de sentimientos, hermosa. No, ¿qué dice el Espíritu Santo? Una, reconocer la participación voluntaria o forzada en cosas impuras y luego para dejar de que esto crezca y siga, porque mira, ahorita me viene a la mente una mujercita que me tocó conocer allá en la frontera y ella lo confesó delante del grupo de mujeres que teníamos el estudio y dijo, hermana Ara, ¿qué puedo hacer? Dice, yo salgo a la calle y recibo una serie de piropos groseros, vulgaridades, propuestas, miradas. Estoy cansada de que me vean de esa manera. 60 años la mujer, fíjate. Y entonces ministrándola, el Señor nos mostraba y a ella se lo reveló, que ella había sido violada. Entonces había una atracción inconsciente, ¿sí? Y fue algo bien precioso. Cuando ella perdonó al agresor, que esto fue de niña, ¿no? Cuando lo perdonó, se estableció el poder de la sangre de Jesucristo que limpia toda maldad. Entonces ella le entregó al Señor todo resentimiento, todo odio, todo coraje, todo aquello feo que sintió por ese hombre que no era para sentir algo bonito, obvio, pero tampoco lo otro. Y a la semana siguiente nos da testimonio. Yo quiero platicarles mi experiencia. Después de esta oración, después de esta confesión, después de que el Señor me perdonó, yo he estado saliendo estos días y no más piropos groseros ni vulgares, no más propuestas feas, no más miradas lascivas. Fíjate. Entonces, por eso te digo, hay que dejar que el Espíritu Santo, nos haga entender que Él puede deshacer el poder del pecado del cual fuimos esclavas y luego hacer morir estos deseos en el nombre de Jesús, renunciando a toda esa sensualidad, a esa seducción, ese engaño en la mente, las ideas, el corazón, el sentimiento, y decirle, Dios, se lo puedes decir desde ahorita, Señor, quiero que me renueves esa área de mi vida, porque tú eres más que suficiente.
porque eres mi Salvador y mi Señor. Y entonces el Señor empieza a hacer una obra bien preciosa y bien poderosa, ¿verdad? Cuando lo reconocemos. En segundo lugar, aquí vemos otro aspecto que es muy importante y es necesario que tú lo sepas para tu vida y luego en la consejería poder ayudar a otras mujeres a que sepan estos principios. La falta de cobertura moral en casa paterna, ¿sí? Mi pregunta es, ¿hubo en tu casa paterna un buen ejemplo de vida pura sexual? ¿Hubo instrucción correcta, conforme a la palabra de Dios, de la expresión de tu sexualidad? ¿Sí? ¿Hubo en tus papás la sabiduría de Dios y la guía del Espíritu Santo para enseñarte? No nada más prohibirte, no nada más hablar de los ejemplos malos. Tus papás, uno, el otro, los dos, tenían discernimiento, tuvieron discernimiento, ¿no? Cuando yo fui víctima, ¿verdad?, de un intento de violación. Y yo no entendí eso que pasó porque estaba yo muy pequeña, 6, 7 años, pero también, por otro lado, no tenía ninguna instrucción. Pero yo vivo esta cosa bien fea. Mis papás ni siquiera se inquietaron. Nada. Me fueron a recoger a la casa donde fui casi abusada. De alguna forma hubo un abuso, pero no completo. Y ninguno, o sea, la mirada de esa niña que vive estas cosas cambia. La actitud. Entra un temor, entra un sobresalto, entra un temor al hombre, entra una situación de inquietud. Y no, ninguno de los dos. Jamás, jamás. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no atendemos estas afectaciones? Entonces vemos que otras también están afectadas y seguimos conductas, seguimos expresiones, palabras e ideas impuras. Tú no tienes una idea a mí cómo me atraía cuando contaban chistes groseros y ahí estaba yo de orejona. Y siempre me corrían. Yo creo que Dios tuvo mucha compasión de mí porque me corrían como siempre he sido chaparrita, así como que tú estás niña. Pues éramos de la misma edad, pero Dios me guardó de meterme mucho más, ¿no? Ahora, el rechazo de los padres a tu sexo desde la concepción y el nacimiento es tremendo, ¿sí? Porque va a traer confusión y dudas acerca de tu identidad femenina. Y llega a la falta de aceptación de ser mujer, con mucho temor y mucha comparación. Y luego vienen los pensamientos lesbiánicos, los sueños con atracción erótica y la participación. Mi pregunta es, ¿tuviste dudas acerca de tu sexualidad? ¿Por cuánto tiempo? Tú en ese tiempo que tenías esa lucha tremenda, ¿recibiste tu consejería, el trato de Dios? ¿Conociste la palabra, un Jesucristo que perdona, libera y ayuda a perdonar? ¿Viviste la experiencia de su perdón, de su limpieza, de su purificación, de su libertad? ¿Sí? Y entonces aquí el tema es que todo acto impuro que Dios dice que es en la palabra, lo es, ¿verdad? Desde lo que se practica en el hogar y en lo familiar. El lenguaje, en las señas, las expresiones, los libros, las revistas, los videos, los audios, la televisión, ahora el internet, los diferentes medios de comunicación, y qué de la participación en acosos, en juegos infantiles íntimos, precoces y todo tipo de abuso en esa área. Y lo triste es la falta de instrucción y luego de restauración en esta área. A veces hay mujeres que dejan que pase el tiempo nada más, a ver si de esa manera se
se pueden curar, ¿no? Y esta no es una sesión psicológica, sino es ir a la palabra y entonces reconocer lo que yo hice mal y reconocer lo que otros hicieron mal. Entonces yo perdono y yo pido perdón las veces necesarias, ¿sí? Entonces, para que nuestro desarrollo físico y emocional no se afectara, ahora sí se afectó. No es tarde para poder solucionar esto en el trono de la gracia de Dios. Quizá yo lo hice, perdonar a los padres por su ignorancia, porque a mí no me enseñaron nada. No tuve abuelos, nadie absolutamente, hasta a la edad adolescente, alguien en la iglesia, una maestra del grupo de niñas, me habló de la menstruación. Yo no sabía absolutamente nada, pero nada más me habló de eso. Ah, qué bueno, ¿verdad? Porque al poco tiempo me tocó empezar a menstruar y ya no me asusté, ya yo sabía que era un ciclo biológico, pero nadie más me dio una instrucción. En la iglesia, cero hablar de estos temas, ni en grupos pequeños, a lo mejor no. Yo sí me he atrevido a nivel de iglesia, he ido a muchas iglesias, tú no tienes una idea en cuántos lugares he estado ministrando esta área y tú no tienes una idea cuando se expresa lo que Dios espera de cada uno en su sexualidad, el quebranto que hay general, hombres y mujeres. Es tremendo, ¿verdad? Y entonces, un propósito de ser instruida es el que Pablo le dice a su hijo Timoteo, su primera carta, capítulo 1, verso 5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y si tú observas, la mayoría de la gente solamente habla de su fe, y mi fe, y mi fe, y mi fe, y mi fe, ¿sí? Y a veces esa fe que dicen tener ni siquiera es la fe en Jesucristo, la fe en sus promesas, la fe en su palabra, la fe en su carácter, ¿no? La fe es la fe en la fe, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo lo pido, y espero que Dios me lo dé como yo lo digo, ¿no? Pero casi nadie habla de que ese corazón lleno de amor solamente llega cuando hay un corazón puro. Dios ha limpiado nuestra conciencia, que todos los seres humanos tenemos una conciencia desde que nacemos, creyentes y no creyentes. Esta conciencia es un elemento muy importante porque señala lo que es malo y de lo que es bueno. El problema de la conciencia es que no nos da el poder y la fuerza para vencer lo malo y hacer lo bueno. Para eso está el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la importancia de conocer por el Espíritu las verdades del amor verdadero, el amor de Dios, lo que va a contribuir a nuestro conocimiento para que podamos tener una expresión de su amor divino pura y santa, ¿sí? Y entonces, por mucho tiempo creímos que había una relación entre el ejercicio de la sexualidad, ¿sí? Fuera de la orden de Dios, con el amor romántico, ¿sí? Así como haber creído que el amor es el más hermoso de los sentimientos. No, hermosa, no es un sentimiento, es fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. Es fruto del Espíritu Santo. Ninguna nacemos con este tipo de amor en lo biológico, sino hasta que venimos a Jesucristo. También Pablo, ahora le escribe en la segunda carta a su hijo Timoteo, en el capítulo 2, 21 y 22, y fíjate, otra instrucción con propósito. Si te mantienes puro, fíjate, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena. Oh. Entonces, en este curso, desde el módulo 1, hemos estado hablando de la importancia de cada área de nuestra vida
presentarla delante del Señor y Él con su perdón nos va purificando, pero no solamente recibir su perdón, sino mantenerse puro. Una de las cosas que a mí Dios me ayudó mucho, mucho, mucho en este proceso de purificación fue completamente dejar de escuchar música mundial. Telenovelas, series o películas con alto contenido erótico, ¿sí? Lectura, cualquier tipo, revistas. Yo era muy fan de comprar revistas de mujeres, ¿no? Pero esas empezaron a abundar mucho en lo inmoral. Y 10 consejos para atrapar un hombre y que tú seas sexy. Ahí estaba yo leyendo. Todo eso lo rompí, lo quemé, lo tiré. Y dije, no, Señor, porque está alimentando esa área. Y si tú tienes revistas de esas en tu casa, rómpelas, quémalas, no las regales. Y entonces, porque hay que mantenernos puras para hacer ese utensilio especial para un uso honorable, que es responder al llamado de Dios como sus hijas. Entonces, hay que pasar por el trato purificador del Señor mediante la obra que Jesucristo hizo a nuestro favor. Es un proceso largo. Y luego aprender a mantenerse pura, que es otro desafío de fe y de obediencia. ¿Sí? Tú puedes estar escuchando lo que yo te digo y no hacerlo. No va a funcionar. Ah, no, sí. Hay que confesar a Dios toda participación impura. Hay que recibir su perdón que nos va a purificar, me va a purificar mi mente, mi corazón. Y fíjate, habla de esos pensamientos y habla de esos sentimientos. ¿Sí? Ah, no, sí. Y luego mantenerme pura así. Y mañana se te olvida. No, tenemos que seguir en este proceso. Es desafío de obediencia, de fe. Entonces, no es suficiente. En estos aspectos, hermana hermosa, yo te lo digo con todo mi corazón, no es, vamos a orar para que el Señor nos purifique, nos santifique y todo malo se vaya. No sucede así. El hablar todo lo malo, qué malo. Todo lo que hice, qué hiciste. Todo lo que me hicieron, qué te hicieron. Y no es que Dios quiera estar informado de lo que, no, sino reconocer que en nuestra rebelión o nuestra ignorancia participamos, ¿no? Entonces el Señor va a purificar nuestro espíritu por el cual Él se comunica con nosotras. Nuestra alma donde se asientan emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad y nuestro cuerpo, que es su templo. Y esto es maravilloso. La visión espiritual en esta noche es que seamos ese utensilio especial que Dios va a usar para toda buena obra, ¿sí? Para que pueda Él usarte como un instrumento en sus manos. Y entonces tú puedes bendecir a muchas otras mujeres. Yo te diría, hermosa, que una vez que te envíe el material escrito, luego el hermano Gabriel muy amablemente nos va a enviar el tema grabado. Pero dale un repaso y comunícate con tus amigas, con tus conocidas, con tu familia. Háblale de estas cosas. Es de la labor de la consejera. Háblale a esa hija, háblale a esa madre, a esa abuela, a esa tía, a esa prima, a esa vecina, a esa amiga, a esa excompañera de escuela, de trabajo. Tú tienes que comunicar este mensaje conforme lo vas recibiendo. Y luego Pablo le dice a su hijo Timoteo en el verso 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Eh? Huye. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me separé de gente que sus pláticas eran muy mordaces, muy de doble sentido. O sea, no. Y que vamos a desayunar y que vamos al cafecito y empezar a ver tinta en la plática. No, no. El radio lo dejé de escuchar completamente. Y en aquel tiempo, donde el Señor estaba tratando conmigo,
fue muy, muy oportuno porque él me dio la firmeza de seguir a mantenerme pura, ¿no? Y me alejó de ciertas amistades, de ciertas actividades que yo tenía así como entretenimientos, ¿verdad? Y el Señor me ayudó entonces a huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Ahora, no sé tu edad, puedes tener 20, 30, 40, 50 años o más, ¿verdad? Pero no importa la edad, hay cosas que estimulan las pasiones juveniles, como los malos deseos, como las atracciones prohibidas, como la participación de cosas que a Dios no le agradan. Entonces tenemos que hacer una buena revisión a nuestro concepto personal, la idea que tenemos que es la pasión desordenada. Y la pasión desordenada es reconocer todo sentimiento que va en contra de lo puro, lo santo, lo justo, lo verdadero de Dios, ¿sí? Todo lo que es una relación, una atracción, una propuesta, en lo oscuro, en lo oculto, en lo mentiroso, en lo engañador, eso es una pasión desordenada. Hay muchas mujeres que llegan a mediana edad y a veces se divorciaron, en ocasiones se enviudaron, en ocasiones nunca se casaron, en ocasiones tienen un matrimonio aburrido y de momento sale ahí un galán que les empieza a soplar la oreja, les empieza a decir lo que no habían escuchado, de lo linda, lo hermosa, lo atractiva, etcétera, ¿no? Y esas son precisamente las influencias de la pasión desordenada, porque empiezan diciéndote lo linda que estás. Y yo te voy a decir algo, yo no dudo que seas linda, ¿sí? Pero eso no es un factor base para el verdadero amor, ¿sí? Entonces, tenemos que decirle al Señor que nos ayude con su espíritu a generar, a que fluya esa rectitud, esa fidelidad, ese amor, esa paz, porque la segunda parte, donde el apóstol le da este consejo, huye, también le dice, en cambio, sigue la vida recta, y ese es desafío para nosotras, la fidelidad, el amor y la paz. Y luego algo bien interesante, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ahora, dentro de la iglesia, tú tienes que ser guiada, porque no porque asistió, no porque ya tiene mucho que asiste, no porque se ve fiel, ¿verdad? No, no. El Espíritu te va a dar el discernimiento si esa persona que alaba, que ora, que está ahí lista para servir, tiene ya un corazón puro, ¿sí? Yo vi muchos ejemplos, tristemente, aún a pesar de estar en la iglesia, que hubo hombres, ¿sí? Que venían a la casa de mujeres cristianas, pero no para casarse con ellas y las identificaban, la mamá soltera, la divorciada, la nunca casada, y a una que otra que estaba casada, ¿no? Y yo los veía seduciendo. Cuando vino en una ocasión, una de ellas sí me dijo, es que me prometió que se iba a casar conmigo. Y pues fui a la cama con él. Pero el domingo veo que ya no me hace caso y está conquistando a otra hermanita. Y entonces ya hablé con mi esposo, que era el pastor, le dije, esto es lo que está pasando. Y ya él se encargó de poner a este hombre, de hecho lo expulsó de la iglesia junto con la anuencia de varios testigos, ¿verdad? Porque nada más iba a eso, era súper amable, súper atento, era un buen tipo, muy agradable. Y cuando la mujer viene de una relación áspera, violenta, vulgar, grosera, y te encuentras a alguien así tan lindo, no, pues se emocionaba, y más que les prometía matrimonio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo les dije, yo hablé con ellas y les dije, ¿qué tanto hay en tu vida que no le has entregado al Señor ahí en el trono de la gracia de pecado sexual? Y a todas las que fueron afectadas y a otras
tuve el privilegio de ministrarlas, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice esta instrucción, en pocas palabras, apártate de los mitos, ¿verdad? Y entonces dice Tito 1:14, tiene que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad, ¿sí? Muchas de las cosas que escuchamos en el mundo, nada que tienen que ver con la verdad de Dios. Y dice el verso 15, todo es puro para los de corazón puro. Fíjate, en cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Fíjate. Entonces es cuando tú das testimonio, ¿verdad? Y dices, no, yo he aprendido a ser fiel en mi matrimonio. Se burlan, te critican, mojigatan. Ay, eres una tonta. Ay, sí, te la crees. No, 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 no. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia corrupta e incrédula, corrompida. ¿Ves? Y dice, escucha esto, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ahora, si en nuestra casa paterna, hermosas, no recibimos la palabra de Dios escrita, porque Dios es el creador, Dios es el soberano de la creación, es el dueño de todo y de todos, ¿sí? Si no recibimos instrucción de la Biblia, de la palabra escrita, hemos de reconocer que sí oímos mitos como el que yo te platicaba. Ten relaciones en el día, no te embarazas, solamente en la noche. Ideas, costumbres que nos llegaron hasta parecer normales y las aceptamos como si fueran verdad de vida. Por eso es importante deshacerse de esas ideas equivocadas conforme más y más nos metamos a conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Y así también en nuestra casa espiritual, que es la iglesia, la familia que Dios nos ha provisto, tiene que haber la instrucción de la palabra, no una tradición o una costumbre, no una religiosidad, haciendo lo que otros hacen y evitando de hacer lo malo que otros hacen. Eso no es la vida cristiana. Esto es conocer a Dios y hacer lo que Él dice en su palabra. ¿Sí? Esto es parte de ir renovando nuestros conceptos, nuestras ideas, primeramente en lo personal. Ahora, Juan el apóstol, allí en su capítulo 3 de su primera carta, habla con una gran expectativa y dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen una gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Tú y yo hemos escuchado mucho que Jesús va a regresar por su iglesia. Y todo el mundo, amén, amén, ¿verdad? Sí, pero aquí está diciendo que hay que tener una gran expectativa para mantenerse puros, como el Señor es puro. Fíjate. Y esto nos habla de comunión con Dios. Una hija de Dios con corazón puro tiene una expectativa mucho más allá que de la mujer que no tiene a Dios ni el corazón puro. Porque ese corazón impuro está contaminado y es imposible tener visión espiritual de Dios, hermosas. Yo lo que pude ver en muchas mujercitas que pasaron mucho tiempo sin resolver este asunto, quizá de su niñez, de su adolescencia, su primera juventud, no tenían discernimiento, no faltaban a la iglesia, no retenían lo que se enseñaba, se les olvidaba.
había mucha distracción, había mucha confusión, ¿sí? Entonces, tenemos que no solamente mediante el perdón, la confesión, el arrepentimiento en esta hora, concentradas en el pecado sexual, que nos comprometió, que nos corrompió, que nos dañó, que nos hizo esa marca, ¿sí? Y seguirlo haciendo. Yo puedo percibir en mi espíritu que hay algunas que nunca han expuesto esta área de su vida en el trono de la veracidad. Y con alguna consejera bíblica. A veces quizá fueron a una psicóloga, ¿sí? Pero hermosa, la psicología tiene límites grandes, como lo es. Ni el Espíritu Santo les guía, ni hablan al pecado por su nombre. Entonces llegas tú con ese cúmulo de cosas difíciles, ¿no? Y te dicen, vamos a hacer una terapia. A ver, tenga. Yo he sido testiga de esto porque me lo han contado. Te dan un bat y te ponen un cojín grueso, ¿sí? Golpee hasta que se canse y saque todo su odio, su coraje, su resentimiento hacia ese abusador. Y ahí está, golpeando. Terminan exhaustas. ¿Y crees que fueron liberadas? ¿Fueron perdonadas? ¿Fueron purificadas? No, hermanos. Es algo emocional. Y van a seguir con ese fantasma tremendo. Entonces, aquí el desafío es que aprendamos a mantenernos puras. Cierra los ojos, cierra tus oídos, cierra. ¿Sí? Y no tengo duda que cuando tú quieres mantenerte pura, yo he visto, les caigo bien a algunas personas en algunas reuniones, en algún lugar, porque yo no les festejo sus chistes groseros o sus comentarios de doble sentido. Yo me retiro. Yo nunca las critico, no las señalo, no las juzgo, no, yo me retiro. Y cuando yo me retiro, retiro mis ojos, retiro mis oídos y retiro mi boca. ¿Sí? Y si alguien me pregunta el por qué, le explico. Yo no voy a participar de aquello que Dios ya me liberó, que ya me limpió, ¿verdad? Y cómo el Señor es tan bueno. Yo era fanática de la música popular. El tiempo de mi juventud, pero fue desde la mañana hasta la noche escuchando todas las canciones populares, disque de amor, ¿verdad? Cuando Dios empieza ese trato conmigo, ¿cómo empieza a venir un fluir de la alabanza en la iglesia tan hermoso? Y también hubo compositores que compusieron canciones de amor de pareja, pero con pureza en sus corazones. Y te cuento un secreto. Mi segundo hijo, Uziel, que está en la presencia del Señor, el Señor le dio canciones de amor para su esposa. Fíjate, él tenía una voz muy hermosa, tocaba la guitarra, tocaba el teclado, y él le cantaba a su esposa canciones de amor. El día de su boda, a todos nos sorprendió, nadie esperábamos, ¿no? Y le compuso una canción de amor puro y fiel. Entonces, en ese tiempo salieron varios exponentes de canciones bonitas, de ese amor de veras, de ese amor, como dice Corintios 13, ¿verdad? Que no es rencoroso, que no es abusivo, que no es enojón, que no es irritable, que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad, ¿sí? Y entonces podemos ver que Dios suple, porque yo siempre he sido muy musical, entonces decía, es que me hace falta esa parte, pues el Señor suplió, ¿verdad? Y ahora todos los días canto canciones de amor, pero no de esas románticas, se las canto a mi Señor porque estoy muy agradecida por su gracia y su gran perdón. Allá al final el libro último de la Biblia, que es el Apocalipsis, capítulo 14, versículos 4 y 5. Fíjate qué hermosa escritura. Ellos, hablando de los que, del final, de toda la tribulación, de toda la lucha que va a haber en el futuro, de todos aquellos que el Señor nos ha
sellado, nos ha apartado para ser su pueblo santo eternamente. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. El ejemplo de pureza lo compara aquí el escritor con el de una virgen, una mujer que no ha tenido relaciones íntimas, ¿verdad? Y es importante, porque dice que se han guardado de lo impuro. ¿Cuál es la clave, hermosa? Seguir al Cordero Santo. Seguir no solamente su ejemplo, sus enseñanzas, sus mandamientos, sino dejar que su vida fluya a través de la tuya. Porque tú lo invitaste a venir a ti, a tu interior, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces es descubrir todo el potencial espiritual que tienes en Jesucristo, y seguir al Cordero significa no apartarte de sus mandatos, de sus enseñanzas, de sus promesas, porque es el único que pagó tu vida con su vida en esa cruz. Y entonces nos presenta como una ofrenda especial para el Señor. Fíjate qué hermoso. Por ende, como ponemos nuestros ojos en aquel que es verdad y vida, no debe haber en nuestra vida mentiras. Por eso es urgente que repases este tema, para que todo engaño, toda mentira que hayas creído en tu inocencia o en tu ignorancia, en tu incredulidad o en tu rebelión, sea desechada con la verdad del poderoso Jesús. ¿Cómo ves? Yo espero, hermanos, que este tema te sea muy desafiante. No lo tomes a la ligera. Sí. Y pasa algo muy hermoso. Cuando el Señor limpia nuestro ser interior de todo aquello que es impuro, vas a notar un cambio en la percepción de su presencia, pero también de tu persona. Hay mujeres que viven ese tipo de afrentas, por ejemplo, de abuso, ¿verdad? Y son las que todo el tiempo están limpie, 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 se lavan, se bañan, se tallan, se dejan la piel roja de tanto que se tallan, pero algo inconsciente, como que hay suciedad, hay mugre, pero les acusa, les condena. Ya dejas ahí. Yo tengo mi casita linda y la limpio y todo, pero yo no soy fanática de estar todo el tiempo limpio, 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 limpio. ¿Por qué? Yo no nací para estar limpio, limpia. Yo limpio para vivir, no vivo para limpiar. Pero vino mucho cuando el Señor me mostró su limpieza y purificación de todo tipo de pecado. Ahora, este es parte de, hay otros pecados. Pero yo te invito, hermosa, ahí donde tú estás, que presentes tu corazón, tu alma y tu cuerpo. Preséntalo delante del Señor ahorita. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestro amado Señor. Yo agradezco tanto por tu atención y por aquellas que se fueron agregando. Y entonces a cada una de ustedes yo les hablo en el nombre de Jesucristo. A ti, Adriana, a ti, Alma, a ti, Edith, Irma, Emma, Guille, Has, Lolita, Lucy, Mari, Miriam, Nati, Nelly, Noemí, Rosaura, Vero, Jessica. Preséntate, acércate al trono de la gracia. Dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y dile, Padre Santo, vengo delante de tu presencia porque en este tema vinieron a mí
mente imágenes, cosas que yo no me acordaba. Vinieron revelaciones por tu espíritu, porque no estoy sujeta a ninguna otra influencia más que la de tu Espíritu Santo, mi fiel abogado, mi fiel defensor, aquel que me guía a la verdad. Y Señor, perdóname por tomar a la ligera este tema. Perdóname por no prestar atención a toda la instrucción, pero también a la corrección de tu palabra. Perdóname, Padre, por haber creído esas mentiras. Perdóname, Señor. Ayúdame, mi Dios, a tener claridad en mi pensamiento para que yo pueda responderte, pero desde lo profundo de mi ser, de mis entrañas. Cualquier situación fuera de tu orden para mi vida sexual. Desde ese rechazo sí o no de mis padres, desde el vientre, desde ese hecho de haber nacido pecadora, engendrada, concebida en pecado. A mí, como se me ha enseñado, no es la boda lo que resuelve, ni la unión de vivir juntos, sino, Señor, el reconocer, como el salmista, que he sido pecadora desde el vientre. Y hoy me arrepiento, Dios, porque al no reconocer mi condición limitada, débil, humana, caída, y estar expuesta a tantas mentiras, a tantos engaños, a tantos abusos, tanto no solamente una violación genital, sino mis ojos fueron violados, mis oídos, mi boca, con expresiones vulgares, con pasiones desordenadas, con sueños. Hermosa, entrégale ya al Señor esos sueños donde solamente te generan vergüenza y que tú no quieres soñar esas escenas feas y que probablemente ha sido algo que desde niña lo has vivido y no sabes ya ni qué hacer para tener un descanso y un sueño tranquilo sin esas escenas horribles y esos recuerdos, Dios, donde han generado en ti coraje, odio, rechazo, mal sentimiento, malos pensamientos, y que nunca habías abierto tu corazón, así como lo estás haciendo ahora para decirle al Padre lo que Él ya sabe de ti, pero tú necesitabas reconocerlo como yo lo he hecho también y decirle, Padre, perdóname tanta ignorancia, perdóname tanta rebelión, porque he tenido acceso a tu palabra por años. Y ahorita que me preguntaban cuántos pasajes yo sé, yo conozco, yo comprendo, donde me dan instrucción de una sexualidad correcta y no me venía ninguno, significa que he sido indiferente a tu palabra, a tu voz. Hoy te pido que me perdones, Señor. Perdóname porque participé de la pasión desordenada, de la atracción equivocada, la confusión de la atracción con el amor y aún con la sensualidad, la seducción. Dile al Señor conmigo, hermosa, cuando vivimos estas cosas, nos volvemos objetos de atracción sensual, apetecible, pero nada más de la carne. Y a veces nos sentimos gratamente en nuestro corazón porque alguien se dio cuenta que existimos y hasta nos ve bonitas, pero no era algo físico, sino algo que tú no permites porque era fuera de la relación matrimonial. Aquí estoy delante de ti. Dile al Padre Eterno,
Examíname, Señor. Prueba mis pensamientos, mis sentimientos, mis ideas, mis conceptos. Y todo aquello que sea errado, mentira, oculto, sácalo a la luz. Sácalo a la luz. Y dame, Señor, recordar ciertas escenas, ciertas vivencias, la firmeza para perdonar. No me toca a mí juzgar, no me toca a mí sentenciar, a mí me toca perdonar. Perdonar a ese ofensor. Tú te encargas, Dios, tú te encargas. Pero también perdóname por callar, por guardar esto en mi corazón, por intentar olvidarlo, por no darle importancia. Pero la verdad es que me he sentido en ocasiones de muy poco valor estimativo, de muy poca utilidad, y quizá con esa sensación de suciedad, por lo cual intento limpiarme externamente o limpiar lo que me rodea. Y hoy vengo delante de ti, Padre, y a nadie más puedo engañar. Pude hasta haber portado un vestido blanco para casarme y sin embargo no haber sido pura. Perdóname, Señor. Aquí estoy delante de ti, lista para aprender ese precioso perdón que me enseña mi Jesús amado Salvador. Ese 70 veces 7. Porque yo puedo pedirte perdón a ti y tú me puedes perdonar. Yo te ruego que veas mi corazón contrito y humillado, quebrantado. Señor, yo realmente quiero ser una vasija útil en tus manos. Por eso te ruego que me renueves, me transformes, me limpies, me purifiques. Hoy confieso, dile conmigo, toda participación íntima y pura en cualquier etapa de mi vida. Hoy, mi Señor, hoy te ruego en el nombre de Jesús, quien murió por mí, quien pagó con su vida mi salvación, mi limpieza, mi purificación, el perdón verdadero que me hace libre de todo tipo de esclavitud. Te ruego, mi Señor, que veas a lo profundo de mi ser. Y si te place, Padre hermoso, sáname. Sáname mis senos, sáname mi vientre femenino, porque hoy estoy avergonzada de haber participado en cosas que, si bien sabía que no eran buenas, no tenía esa convicción como la de ahora. En tu bendita mano te pongo mi ser completo, porque quiero ser purificada por el poder de la sangre de Jesucristo. No hay más, no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida más que mi Jesús. Y Él me comprende perfecto, porque Él vivió aquí en la tierra, porque Él sanó a muchas mujeres con una situación semejante. Tan las hizo libres que las perdonó y las salvó. Y yo quiero esa misma gracia en mi vida. Y algo más, Dios, que este mensaje no se quede tan solo en mi mente y en mi conocimiento, sino dame el valor, la firmeza para compartirlo con las mujeres que me rodean, que necesitan conocer la verdad de tu palabra, especialmente en esta área de vida, que es tan determinante como es nuestra sexualidad. Y agradezco porque me permites recibir instrucción, pero también corrección. Y yo quiero, Señor, creer cuando dice tu palabra que fui de estima a tus ojos y tú me amaste por ese amor eterno que tú eres.
Sé que soy inmerecedora, pero para eso está la gracia, regalo, favor inmerecido. Y hoy yo disfruto de la gracia en Jesucristo, mi amado Salvador, porque también por estos pecados Él murió en la cruz por mí. Límpiame, te lo ruego, purifícame, sáname, libérame y apártame para ser instrumento en tus manos. Toma un momento allí, delante de la presencia del Señor. Abre tus labios y dale gracias. Dale gracias. Yo no me canso de darle gracias al Señor por lo que ha hecho en mi vida y por lo que está haciendo en cada uno de ustedes. Y se va toda culpa, toda condenación, toda sensación de rechazo, toda idea equivocada de que eres un error de la naturaleza, eres un fracaso. Entrega eso al Señor y dale gracias por su presencia en tu interior, porque el Señor eso es lo que nos ofrece. A quien le recibimos, le confesamos, nos da el poder de ser llamadas hijas de Dios, por siempre y para siempre. Y esto solamente por el amado Salvador nuestro Jesucristo, único Hijo de Dios. Ofrenda única, perfecta y agradable a los ojos del Padre para acercarnos a Él. Bendito seas, amado Señor, por esta palabra, por este mensaje, por esta obra hermosa que estás haciendo en cada corazón, en cada mente y en cada órgano sexual, Padre. Sigue tu obrar, porque tu palabra dice que lo que tú empiezas, tú terminas. Y gracias por la bendición de poderte creer, conocer, amar y tener. Bendito eres, porque eres el único que nunca nos deja y nunca nos abandona. Esa es tu promesa fiel. Gracias por tu amor. Bendito, santo y puro amor derramado a través de Jesús a nuestros corazones. Amén, amén y amén. Ahí donde estás, dale una sonrisa al Señor en gratitud de aquello que hoy enseñó a tu vida y renovó, transformó, limpió, purificó, perdonó. Qué hermoso es el Señor. Y bueno, mis hermosas, si hubiese alguien que quiere dar testimonio de lo que el Señor hizo en esta hora, por el poder de su palabra y de su espíritu en tu corazón, tenemos un tiempito allí para poder leerte y saber que aunque fuera una sola expresión, un gloria a Dios, de un aleluya, aún de una expresión que es poco usada en el pueblo cristiano y es Hosana. ¿Y sabes qué significa en su origen? Señor, sálvanos hoy. Y es una expresión de gratitud y de alabanza, como también implica un clamor. Yo sé que el Señor ministró tu ser completo. Y Jessie nos dice gracias por su palabra. Amén, hermosa. Alicia, amén, gloria a Dios. Sí, hermosa, sí. Y Jessie añade otro amén, que así sea, y así es, y así seguirá siendo, porque tenemos un poderoso Salvador que sigue obrando, no nada más fue el inicio
de nuestro nacer de nuevo, sino que sigue obrando día con día para que podamos ser, como le decía Pablo a Timoteo, esos instrumentos útiles, ¿verdad? Que sean para su gloria y su alabanza. Así que agradezco estas palabras de afirmación acerca de esto. Te repito lo que dice, te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. La promesa es tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use para toda buena obra. Fíjate qué maravilloso. Almita nos pone amén, mi pastora, hermoso mensaje, gracias. Rosaura, aleluya, a Dios sea la gloria, gracias. Y Lucy dice, de mucha enseñanza, confrontación. Confirma lo que viví en mi anterior relación, que no estaba correcto. Ahí Dios sanando, hermosa, limpiando y purificando. Y Alicia dice, gracias, pastora, por toda esta enseñanza. Dios Padre la bendiga. Hermosa, gracias por esas palabras de bendición y créeme que soy muy bendita por el Señor porque he decidido hablar su palabra sin ningún maquillaje, como Él dice que es, pero siempre con amor. Y Vero expresa un aleluya. Sí, hermoso. Todo eso es a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza. Y si alguna quiere contarme esa experiencia que tuvo en este tiempo, de administración, de enseñanza, siéntete en toda la confianza y la libertad para compartir. Pero no te olvides de enseñar a otras. Esto puedes hacerlo a las nietas, a las bisnietas, las que tenemos ya esa envergadura, ¿verdad? A las amigas, a las primas. No dejes de compartir. Tu misión es hablar la palabra del Señor, traer convicción. Así que vamos a seguir adelante, mis hermosas, con estos temas que nos están preparando para que podamos ser utensilios especiales para uso honorable. ¿eh? Yo siempre creo por el Señor que vine aquí para mucho más allá que lavar trastos que los lavo, lavar ropa que la lavo, limpiar casa que la limpio, pero ese no es mi propósito de vida, sino ser un utensilio especial para usos honorables. No te conformes con menos. Te envío un abrazo bien grande, como siempre, agradecida por tu aprecio, tu confianza, tu atención y esperando que ya llegue el próximo miércoles para tener otro tema bíblico, intenso y profundo. Bendiciones, hermosas. Que esta noche tengan esa hermosa experiencia del descanso de su alma en el Señor. También, Noemí, te mando un abrazo bien grande y agradezco la atención y el aprecio de cada una. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, y seguimos en contacto. Que el Señor esté con ustedes y ahorita les envío el material escrito al WhatsApp para que lo puedan imprimir y lo puedan repasar y luego compartir. Gracias, Edith. Dice, Dios bendiga su vida, pastor. Gracias, mi Edith Rocha, de veras, me gozo por tus comentarios. Gracias por ese corazoncito, mi Lucy. Gracias, gracias, de veras. Valoro mucho su aprecio y su confianza. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Hasta pronto.